Una humilde empleada abandona su hogar para trabajar en una mansión de una familia tradicional. Con el tiempo, se forma un lazo único con la matriarca de la familia, pero la llegada de una mujer manipuladora pone en peligro la estabilidad y el afecto de su hogar. Esta historia narra la lucha por preservar el amor, la lealtad y la justicia en medio de una trama de engaños y traiciones. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El autobús traqueteó por última vez antes de detenerse en la estación de autobuses de San Lorenzo de El Escorial. Mariana bajó sosteniendo solo una maleta vieja de tela y una bolsa con algunas pertenencias. Sus ojos castaños observaron la ciudad imperial con una mezcla de asombro y ansiedad. Nunca había visto construcciones tan grandes, calles tan limpias, coches tan relucientes. Venía de una aldea en el interior de Extremadura, donde las casas eran sencillas, los caminos de tierra y los sueños demasiado pequeños para caber en el pecho de una muchacha de 22 años. La agencia de empleos le había conseguido la vacante. Empleada doméstica en una mansión de una familia tradicional, salario justo, días libres regulares, habitación propia. Para Mariana, que dejaba atrás a una madre enferma, 2 hermanos menores y un padre que trabajaba de sol a sol en el campo sin poder pagar las cuentas, aquella oportunidad era un milagro. Enviaría dinero todos los meses, ayudaría a la familia desde lejos, como tantas otras mujeres de su tierra hacían. El taxi subió por la Avenida de los Reyes, pasó por casonas antiguas y jardines floridos, hasta detenerse frente a un portón de hierro forjado. A través de las rejas Mariana vislumbró la mansión. 3 pisos, paredes blancas, ventanas enormes con persianas azules, un jardín repleto de rosales que parecían haber sido plantados hacía décadas. Tragó saliva. Aquello era más grande que la iglesia de su aldea entera. Una empleada mayor abrió el portón y la recibió con una sonrisa cansada. Se presentó como Pilar, la cocinera que llevaba allí 15 años. Condujo a Mariana por los amplios pasillos, por los candelabros de cristal, por los cuadros antiguos colgados en las paredes, hasta una habitación pequeña, pero acogedora en la parte trasera de Minomesenthos. La casa era sencilla, limpia, con una ventana que daba al jardín. Mariana depositó la maleta sobre la cama y sintió que se le humedecían los ojos. Nunca había tenido una habitación solo para ella. Pilar explicó la rutina. Despertarse a las 6, preparar el café de la señora, ayudar en las tareas de la casa, servir las comidas, cuidar la ropa. La patrona era doña Elena, una señora de 73 años, viuda desde hacía 5, madre de un hijo único llamado Ricardo. Él era empresario, viajaba mucho, casi nunca estaba en casa. Doña Elena vivía prácticamente sola, en aquella inmensidad de habitaciones y recuerdos. En el primer encuentro, Mariana sintió que el corazón se le encogía. Doña Elena estaba sentada en el sillón del salón, con un chal sobre los hombros, mirando por la ventana al jardín. Tenía el cabello blanco recogido en un moño elegante, arrugas que dibujaban una vida entera en el rostro y ojos azules que aún brillaban con vivacidad. Cuando vio a Mariana, sonrió con una dulzura inesperada. «Sea bienvenida, hija mía». «¿Cómo se llama?» «Mariana, señora». «Es un honor estar aquí». «El honor es mío, querida. Hacía tiempo que no veía un rostro nuevo por aquí. Siéntese, por favor. No necesita quedarse de pie frente a mí como si fuera una extraña». Aquel gesto sencillo desarmó algo dentro de Mariana. En los empleos anteriores siempre había sido tratada con indiferencia, a veces con desprecio. Allí, en aquella primera tarde, doña Elena preguntó sobre su familia, sobre su tierra, sobre sus sueños. Escuchó cada palabra con atención genuina, como si realmente importara. Cuando Mariana mencionó a su madre enferma, la señora le tomó la mano y dijo que rezaría por ella todas las noches. Los primeros días fueron de adaptación. Mariana aprendió a preparar el té de hierbas que a doña Elena le gustaba tomar al final de la tarde. Descubrió que la señora
prefería las comidas más ligeras, memorizó dónde estaba cada objeto en la inmensa casa. Pero lo que más le impresionó fue la soledad que impregnaba aquellos pasillos. Doña Elena pasaba horas en el jardín conversando con los rosales que su difunto marido había plantado. A veces se quedaba parada frente a fotografías antiguas, tocando el cristal de los portarretratos como si pudiera atravesar el tiempo. Una tarde, mientras servía el té, Mariana se atrevió a preguntar sobre las flores. Doña Elena sonrió con tristeza. Mi Antonio adoraba las rosas. Decía que eran las únicas flores dignas de una reina. Plantó cada una de estas con sus propias manos. Cuando él se fue, pensé en arrancarlo todo, porque dolía demasiado mirarlas. Pero entonces me di cuenta de que sería borrar su presencia de esta casa. Así que cuidé cada rosa, como si fuera a cuidar la memoria de nuestro amor. Mariana sintió un nudo en la garganta. Había tanto sentimiento en aquellas palabras, tanta devoción. En aquel momento, decidió que haría más que solo trabajar en aquella casa. Cuidaría de aquella mujer que merecía mucho más que la soledad que la vida le había impuesto. Las semanas se transformaron en meses. La rutina adquirió contornos de afecto. Doña Elena insistía en que Mariana almorzara y cenara con ella. Decía que no tenía sentido comer sola en una mesa tan grande. Conversaban sobre todo. La señora contaba historias de cuando era joven, de los bailes a los que asistía, del día en que conoció a Antonio, de la alegría que fue ver nacer a Ricardo. Mariana hablaba de su infancia en el interior, de los juegos en el río, de las fiestas en la iglesia, de los sueños que aún albergaba de algún día tener una casa propia para su familia. Con el tiempo, percibieron que aquella convivencia se había transformado en algo mucho más profundo que una relación de trabajo. Mariana se sorprendía preocupada cuando doña Elena tosía por la noche, corría para arroparla mejor, preparaba sopas calientes sin que nadie se lo pidiera. La señora, por su parte, guardaba las mejores frutas para Mariana, compraba cremas para sus manos que vivían agrietadas por el trabajo, preguntaba todos los días si había enviado el dinero a su madre. Ricardo aparecía, de vez en cuando. Era un hombre alto, de unos 40 años, siempre vistiendo trajes impecables y llevando un maletín de cuero. Trataba a su madre con cariño, pero era visible que vivía inmerso en el mundo de los negocios. Saludaba a Mariana con educación, agradecía el cuidado de doña Elena y volvía a sus reuniones y viajes. No era malo, solo ausente. La vida moderna lo había transformado en alguien siempre demasiado ocupado para percibir lo que realmente importaba. Una noche, doña Elena tuvo una crisis de tos fuerte. Mariana se despertó con el ruido. Corrió a la habitación de la señora y la encontró sentada en la cama, pálida, con dificultad para respirar. Llamó inmediatamente a Ricardo, quien gestionó la ida al hospital. Se quedaron allí hasta la madrugada. Era solo una infección respiratoria, nada grave, pero el susto fue grande. Al regresar a casa, Ricardo sujetó el brazo de Mariana y dijo con sinceridad: «Gracias por cuidar de mi madre como si fuera de tu familia. Sé que a veces no es fácil, terca como es, pero tú tienes una paciencia que yo ya no tengo». Ella no es terca, señor Ricardo, está sola, y la soledad duele más que cualquier enfermedad. Ricardo se quedó callado, como si aquellas palabras hubieran abierto una herida que él prefería mantener cerrada. Asintió con la cabeza y partió a la mañana siguiente para otro viaje de negocios. Doña Elena se recuperó rápidamente, pero algo había cambiado. Empezó a llamar a Mariana hija mía con más frecuencia, a pedirle que durmiera en la habitación de al lado por si necesitaba algo durante la noche, a incluirla en todas las decisiones de la casa. Cierta tarde, mientras regaban juntas los rosales, doña Elena se detuvo y miró a Mariana con aquellos ojos azules llenos de ternura. «Sabes, hija mía, recé mucho después de que Antonio se fuera. Le pedí a Dios que no me dejara morir de soledad en esta casa enorme, y entonces llegaste tú. No creo en las coincidencias. Creo que fuiste enviada para mí». Mariana abrazó a la señora sintiendo las lágrimas correr. Ella tampoco creía en las coincidencias. Había dejado su tierra natal en busca de trabajo, pero había encontrado algo mucho mayor:
Había encontrado un hogar, había encontrado una familia que la sangre no le había dado, pero el corazón había elegido. Los días seguían tranquilos, hasta que una tarde Ricardo llegó acompañado. Llevaba en los labios una sonrisa diferente, ese tipo de expresión que los hombres suelen tener cuando están hechizados por alguien. A su lado, entró en el salón una mujer que hizo a Mariana sentir un escalofrío involuntario. Era hermosa, elegante, vestida con ropa cara y llevando un bolso de marca, cabello oscuro perfectamente peinado, uñas arregladas, maquillaje impecable, pero había algo en sus ojos que no combinaba con la sonrisa ensayada, algo frío, calculador, peligroso. «Mamá, Mariana, quiero presentaros a Verónica. Nos estamos conociendo desde hace algunos meses». Verónica extendió la mano a doña Elena con un gesto que parecía más protocolario que genuino. Su mirada recorrió el salón como quien evalúa mercancía. Mariana notó el modo en que frunció la nariz al ver los muebles antiguos, cómo sus ojos se fijaron en los cuadros con expresión de desaprobación. «Encantada de conocerla, doña Elena. Ricardo habla tanto de usted». La voz era demasiado dulce, artificial. Mariana conocía ese tipo de falsedad. Ya había visto mujeres así en su aldea, aquellas que sonreían por delante y clavaban puñales por la espalda. Saludó a Verónica con educación, pero mantuvo distancia. Algo en aquella mujer no estaba bien, y su instinto nunca la engañaba. Doña Elena, siempre amable, invitó a Verónica al té. Durante toda la conversación, la visitante hizo comentarios sutiles sobre la necesidad de modernizar la decoración, sobre cómo las casas antiguas exigían mucho mantenimiento, sobre lo práctico que sería vivir en un apartamento moderno. Ricardo escuchaba todo con una sonrisa tonta, claramente encantado. Doña Elena respondía con paciencia, pero Mariana veía la tristeza creciendo en sus ojos. Cuando Verónica se fue, la señora se quedó en silencio por un largo tiempo. Las semanas siguientes trajeron un cambio perceptible en la atmósfera de la mansión. Verónica empezó a aparecer con una frecuencia cada vez mayor. Primero eran visitas esporádicas los fines de semana, luego cenas durante la semana, hasta que pasó a actuar como si aquella casa ya fuera suya. Llegaba sin avisar, traía revistas de decoración, señalaba los muebles antiguos y suspiraba como si estuviera ante objetos deplorables que necesitaban ser desechados urgentemente. Mariana observaba todo con creciente preocupación. Percibía cómo Verónica nunca miraba directamente a doña Elena cuando conversaba, cómo evitaba tocar cualquier objeto de la casa con expresa repulsión, cómo su sonrisa desaparecía en el momento exacto en que Ricardo salía del salón. Pero lo que más le incomodaba era la forma en que ella había empezado a hacer comentarios aparentemente inocentes que, en realidad, contenían veneno puro. Durante un almuerzo, Verónica miró el plato de carne preparado por Mariana según la receta tradicional de doña Elena, y comentó con falsa preocupación: «Dios mío, Ricardo, esto tiene tanta sal». «Doña Elena, ¿no debería usted controlar mejor su alimentación? A su edad, el sodio puede ser peligroso para el corazón. Tengo una nutricionista excelente que podría preparar un menú más adecuado para personas mayores». Doña Elena bajó los ojos, de repente insegura, sobre algo que siempre había hecho con maestría. Mariana sintió que la rabia le hervía por dentro, pero mantuvo la compostura. Ricardo, distraído como siempre, solo asintió con la cabeza, de acuerdo sin pensar en las consecuencias de aquellas palabras. Al día siguiente, Verónica trajo tuppers listos de una empresa de comida saludable. Comida sin sabor, sin condimento, sin alma. Doña Elena comió en silencio, pero Mariana vio las lágrimas contenidas en los ojos de la señora cuando ella miró a la cocina donde tantas recetas habían sido preparadas con amor a lo largo de los años. Los ataques continuaron, siempre disfrazados de cuidado. Verónica comentó sobre la ropa de doña Elena, sugiriendo que era demasiado anticuada, que la hacía parecer aún más vieja. Trajo catálogos de tiendas modernas, señaló vestidos que no tenían nada que ver con el estilo elegante y clásico de la señora. Cuestionó la rutina de doña Elena,
diciendo que pasar tanto tiempo en el jardín no era saludable, que el sol fuerte podría causar problemas en la piel delicada de una persona mayor. Cada comentario era como un pequeño pinchazo. Aisladamente podrían parecer preocupación genuina, pero sumados, día tras día, formaban un patrón cruel de desvalorización sistemática. Mariana intentó conversar con Ricardo, pero él estaba completamente ciego por el encanto. Creía que Verónica era atenta, moderna, preocupada por el bienestar de su madre. Una tarde, mientras Mariana ayudaba a doña Elena a regar los rosales, la señora se detuvo y sujetó la regadera con las manos temblorosas. «Mariana, ¿crees que me estoy haciendo demasiado vieja? ¿Será que realmente estoy anticuada, como dice Verónica?» La muchacha soltó lo que estaba haciendo y sujetó las manos de la señora con firmeza. «Doña Elena, usted es la mujer más elegante y sabia que he conocido. No deje que nadie la haga dudar de quién es. Estas rosas aquí son prueba de que usted cuida las cosas con amor y dedicación desde hace años. Eso no es estar anticuada. Eso es tener raíces». La señora sonrió, pero Mariana vio que la semilla de la duda ya había sido plantada, y Verónica era especialista en regar esas semillas hasta que se transformaran en árboles de inseguridad. Las visitas de Verónica se hicieron aún más frecuentes. Empezó a llegar por la mañana, quedarse todo el día, salir solo por la noche. Caminaba por la casa como si estuviera haciendo un inventario mental de todo lo que necesitaba ser cambiado. Mariana la sorprendió varias veces, tomando fotos de las habitaciones, anotando cosas en una libretita, midiendo espacios con una cinta métrica que llevaba en el bolso. Cuando se le preguntaba, respondía con aquella sonrisa falsa que Ricardo encontraba encantadora. «Solo estoy pensando en cómo hacer este lugar más cómodo para doña Elena. Una casa tan grande exige mucho mantenimiento. Quizás una reforma ayudaría». Pero doña Elena no quería reformas. Aquella casa era el último pedazo vivo de su historia con Antonio. Cada mueble había sido elegido por ellos juntos. Cada cuadro tenía una memoria, cada habitación guardaba conversaciones, risas, lágrimas compartidas a lo largo de décadas. Destruir aquello sería como borrar su propia existencia. Cierta noche, Mariana oyó voces alteradas provenientes del salón. Se acercó con cuidado y escuchó a Verónica conversando por teléfono. Su voz había perdido toda la dulzura artificial. «No, todavía no, pero estoy trabajando en ello. La vieja aún tiene demasiada lucidez, pero la iré minando poco a poco. Ricardo ya está convencido de que ella necesita más cuidados. Es solo cuestión de tiempo hasta que él acepte el traslado, y cuando eso ocurra, tendré control sobre todo. Esta casa vale una fortuna, y las acciones de la empresa a su nombre, ni hablar. Solo necesito ser paciente y seguir haciendo mi papel de preocupada». Mariana sintió que la sangre se le helaba. Necesitaba hacer algo, pero sabía que sin pruebas nadie le creería. Una simple empleada doméstica contra una mujer sofisticada que había conquistado completamente al hijo de la patrona. Sería su palabra contra la de Verónica, y en un enfrentamiento así, ella siempre perdería. Fue entonces cuando Mariana empezó a grabar las conversaciones. Usaba el teléfono móvil viejo que había comprado con el primer sueldo, escondiéndolo en lugares estratégicos de la casa cuando Verónica llegaba. La primera grabación fue precisamente aquella conversación telefónica. Luego vinieron otras. Verónica comentando con una amiga sobre lo asqueada que estaba de tener que fingir simpatía por la vieja que vivía en el pasado. Verónica riéndose de la decoración de la casa, diciendo que en cuanto tuviera control sobre todo, arrancaría esos rosales horribles del jardín y haría una terraza moderna. Verónica planeando cómo convencería a Ricardo de internar a su madre en una residencia para personas mayores. Cada grabación era una puñalada en el corazón de Mariana. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? ¿Cómo podía destruir la vida de una persona inocente solo por codicia? La estrategia de Verónica se intensificó cuando ella trajo un médico a la mansión. Lo presentó como un especialista renombrado en geriatría,
alguien que podría hacer una evaluación completa del estado de salud de doña Elena. Ricardo, siempre confiando en Verónica, encontró la idea excelente. Programaron la consulta para una tarde en que Mariana estaría haciendo compras, pero la muchacha desconfió y decidió volver más temprano. Se escondió en el pasillo y asistió a toda la escena. El supuesto médico hacía preguntas capciosas, formuladas para confundir a cualquier persona. Pedía que doña Elena repitiera secuencias de números imposibles, nombrara objetos que él ni siquiera había mostrado bien, recordara eventos que él mismo inventaba en el momento. Cuando la señora naturalmente se confundía, él anotaba todo en un cuaderno con expresión grave, meneando la cabeza negativamente. Al final, llamó a Ricardo y Verónica para una conversación particular. Mariana logró acercarse a la puerta entreabierta y escuchar cada palabra de aquella farsa absurda. Lamento informar, pero doña Elena presenta signos claros de deterioro cognitivo avanzado. La memoria está comprometida, la capacidad de juicio también. En mi opinión profesional, ella no debería seguir viviendo sola. Representa un riesgo para sí misma y para terceros. Recomiendo encarecidamente la internación en una residencia especializada donde recibirá los cuidados adecuados. Ricardo se puso pálido. Verónica le puso la mano en el hombro, fingiendo tristeza, pero Mariana vio el brillo de satisfacción en sus ojos. Era todo mentira. Doña Elena estaba perfectamente lúcida, solo un poco olvidadiza como cualquier persona de su edad. Pero aquel falso médico había pintado un cuadro de enfermedad grave que no existía. Mariana quiso gritar, quiso entrar en el salón y desenmascarar toda la farsa, pero sabía que sería expulsada inmediatamente. Necesitaba más pruebas, más grabaciones, necesitaba construir un caso irrefutable antes de actuar, así que permaneció escondida, grabando cada palabra de aquella consulta fraudulenta, sintiendo la rabia y la impotencia quemar en su pecho. Aquella noche, doña Elena estaba devastada. Ricardo le había contado sobre el diagnóstico y, aunque intentaba ser delicado, la señora percibió la gravedad de la situación. Se sentó en el sillón donde siempre se quedaba, mirando al jardín a través de la ventana, y las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro arrugado. Mariana, ¿será que de verdad estoy perdiendo la cabeza? A veces olvido dónde puse las gafas, o repito una historia que ya conté. ¿Será que estoy enferma y no me doy cuenta? La muchacha se arrodilló al lado del sillón y sujetó las manos de la señora con toda la ternura que logró reunir. Doña Elena, todo el mundo olvida cosas. Yo misma olvido dónde dejé las llaves al menos 3 veces por semana. Eso no significa que estemos enfermos. Usted está perfecta, lo juro. No crea esas historias. Pero el daño ya estaba hecho. Verónica había logrado plantar la semilla de la duda no solo en Ricardo, sino en la propia doña Elena. La señora empezó a cuestionar cada olvido, cada pequeño lapso, cada palabra que se le escapaba. Pasó a aislarse más, a hablar menos, con miedo de decir algo equivocado que confirmara el supuesto diagnóstico. Mariana necesitaba actuar rápido. Continuó grabando todas las conversaciones sospechosas, todos los comentarios maliciosos, todas las mentiras que Verónica le contaba a Ricardo sobre supuestos episodios de confusión de doña Elena que nunca habían ocurrido. Su teléfono móvil estaba lleno de pruebas, pero ella sabía que necesitaba esperar el momento adecuado para revelarlo todo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente que se cernía sobre la mansión como una nube oscura. Verónica había percibido que su estrategia estaba funcionando y decidió estrechar aún más el cerco. Empezó a dormir en la casa varias noches por semana, ocupando la habitación de invitados como si ya fuera la dueña del lugar. Por la mañana bajaba para el café con una postura propietaria, dando órdenes a Mariana sobre cómo preparar las cosas, reorganizando los armarios, cambiando pequeños detalles de la decoración sin pedir permiso a nadie. Doña Elena se iba convirtiendo en una sombra de sí misma. La mujer vibrante que Mariana había conocido el primer día había dado lugar a alguien frágil, insegura, constantemente cuestionando cada acción que tomaba.
Dejó de ir al jardín con la misma frecuencia, con miedo de que el sol le hiciera daño como Verónica insistía. Dejó de sugerir los platos que le gustaba comer, aceptando pasivamente los tuppers sin sabor que seguían llegando. Incluso su postura cambió, como si quisiera ocupar menos espacio en el mundo, desaparecer poco a poco para no molestar a nadie. Ricardo viajaba cada vez más. Sus negocios exigían presencia constante en Madrid y en Barcelona, y Verónica siempre encontraba excusas perfectas para que él partiera tranquilo. Decía que se encargaría de todo, que su madre estaba en buenas manos, que él no necesitaba preocuparse, y Ricardo, ingenuo y enamorado, creía cada palabra. Una mañana, Mariana encontró a doña Elena sentada al borde de la cama, aún en camisón, mirando a la nada. Se acercó con cuidado y vio que la señora sostenía una fotografía antigua. Era del día de su boda con Antonio, ambos jóvenes, radiantes, mirándose el uno al otro como si fueran las únicas personas en el universo. «Sabes, Mariana, cuando esta foto fue tomada, yo estaba segura de que viviría una vida feliz, y viví. Pero ahora me pregunto si no soy solo una carga para todos, si no sería mejor que yo estuviera en uno de esos lugares que Verónica menciona, donde no molestaría a nadie». La muchacha se sentó al lado de la señora y la abrazó con fuerza. «Usted nunca fue una carga, nunca lo será. Esta casa es suya, esta vida es suya. No deje que le quiten eso». Pero las palabras de consuelo parecían ya no alcanzar a doña Elena. La erosión causada por los comentarios constantes de Verónica había sido demasiado profunda. La señora realmente creía que se estaba convirtiendo en una carga, que su presencia era inconveniente, que sería mejor para todos si ella simplemente desapareciera de aquella casa llena de recuerdos. En aquella misma semana, Verónica escaló su campaña a un nuevo nivel. Empezó a invitar a amigas para que visitaran la mansión, siempre en presencia de Ricardo. Mostraban las habitaciones, comentaban sobre el potencial del inmueble, hablaban abiertamente sobre reformas, como si doña Elena ni siquiera estuviera allí. En una de esas visitas, Mariana oyó una conversación que le hizo la sangre hervir. «Verónica, ¿estás segura de que vas a conseguir sacar a la vieja de aquí? Porque esta casa es un sueño. La ubicación, ni hablar. Si se reforma bien, debe valer unos 5 millones fácilmente». Verónica respondió con aquella sonrisa calculadora que Mariana había aprendido a odiar. «Cuestión de tiempo, querida. Ricardo ya está convencido de que ella necesita cuidados especiales. Estoy ultimando los detalles con una residencia de lujo aquí cerca. En cuanto él viaje la próxima semana, aceleraré el proceso. Ella irá para allá y listo, problema resuelto. ¿Y las acciones de la empresa? Oí decir que la mayor parte todavía está a su nombre. Ya he provisto los documentos necesarios. Tengo un abogado que se encargará de todo. Un poder notarial aquí, una firma allí, y está resuelto. La vieja ni siquiera entenderá lo que firmó». Mariana tuvo que contenerse para no entrar en el salón y confrontar a aquella víbora. Pero mantuvo la calma, grabó todo y esperó. Sabía que el momento de actuar se estaba acercando. Necesitaba solo algunas pruebas más, algo que fuera absolutamente irrefutable. La oportunidad llegó cuando Verónica recibió la visita de dicho abogado. Mariana fingió estar ocupada limpiando el pasillo mientras los dos conversaban en el salón. Dejó el teléfono móvil grabando escondido detrás de un jarrón de flores. La conversación fue reveladora. «Los documentos están listos. Son 3 poderes notariales que dan plenos poderes sobre las acciones, sobre las cuentas bancarias y sobre la venta de inmuebles. Conseguí imitar su firma perfectamente. Nadie va a cuestionar». Verónica hojeó los papeles con satisfacción visible. «Perfecto. ¿Y Ricardo firmó la autorización para la internación?» «Todavía no, pero no será un problema. Usaré su sello que está en el cajón de la oficina. Él nunca revisa esas cosas. Cuando se dé cuenta, su madre ya estará internada y será demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Y si ella se niega a ir? Para eso sirven los enfermeros que contraté. Ellos tienen experiencia en tratar con personas mayores resistentes. La convencerán de una forma u otra». El abogado rió, un sonido que hizo a Mariana sentir náuseas.
¿Has pensado en todo? Cuando eso ocurra, quiero mis honorarios al día. Puedes dejarlo. En cuanto tenga acceso a sus cuentas, recibirás lo acordado. Mariana salió de allí temblando de rabia y miedo. Aquello no era solo manipulación psicológica. Era robo, falsificación de documentos, internación forzada. Era la destrucción completa de la vida de doña Elena, y tenía que ser impedido a toda costa. Aquella noche intentó nuevamente conversar con Ricardo, pero él estaba eufórico con un nuevo contrato que había cerrado y apenas prestó atención a lo que ella decía. Cuando Mariana mencionó sus preocupaciones sobre Verónica, él simplemente sonrió y dijo que ella estaba exagerando, que Verónica era maravillosa y solo quería lo mejor para su madre. Mariana percibió que estaba sola en aquella batalla. No podía contar con Ricardo, al menos no todavía. Necesitaba pruebas tan contundentes que él no tendría elección sino ver la verdad, y esas pruebas las conseguiría, aunque fuera lo último que hiciera. En los días siguientes intensificó la vigilancia. Grabó a Verónica hablando por teléfono con la directora de dicha residencia de lujo, confirmando la plaza para doña Elena y diciendo que el traslado se haría la próxima semana. Grabó otra conversación con el falso médico, donde él pedía más dinero para mantener el silencio sobre el informe falsificado. Grabó a Verónica instruyendo a los enfermeros sobre cómo proceder en caso de que doña Elena se resistiera, diciendo que la sedaran si fuera necesario. Cada grabación era una pieza del rompecabezas macabro que Verónica había montado, y Mariana estaba juntando todas ellas, organizando cronológicamente, creando un dossier completo de toda la farsa. Doña Elena, mientras tanto, había prácticamente desistido de luchar. Aceptó pasivamente cuando Verónica empezó a empaquetar algunas de sus pertenencias, diciendo que era solo para organizar mejor el armario. No cuestionó cuando catálogos de residencias para personas mayores empezaron a aparecer sobre la mesa del salón. Parecía haberse resignado al destino que otros estaban trazando para ella. Una tarde, mientras ayudaba a doña Elena a vestirse, Mariana vio la magnitud del daño emocional. La señora estaba tan delgada que la ropa parecía caerse de su cuerpo. Tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Sus manos temblaban constantemente, no por enfermedad, sino por pura ansiedad. Doña Elena, por favor, no se rinda. Sé que las cosas están difíciles, pero pasará. Le prometo que pasará. La señora miró a Mariana con ojos cansados, sin brillo. Hija mía, eres joven y tienes toda la vida por delante. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Si tengo que irme de esta casa, que así sea. Ya no tengo fuerzas para luchar contra lo inevitable. Aquellas palabras partieron el corazón de Mariana. Ver a una mujer tan fuerte, tan llena de vida, reducida a aquel estado de resignación, era demasiado doloroso. Pero también sirvió como combustible para su determinación. No dejaría que Verónica venciera. No dejaría que doña Elena fuera arrancada de su casa, de sus recuerdos, de su dignidad. Ricardo anunció que viajaría a Madrid el lunes y se quedaría fuera toda la semana. Tenía una serie de reuniones importantes que no podía posponer. Verónica inmediatamente se ofreció para quedarse cuidando de doña Elena, y él aceptó con gratitud. Ni desconfió que estaba entregando a su madre en manos de quien planeaba destruirla. En la víspera del viaje, Mariana presenció una escena que casi la hizo perder la compostura. Verónica estaba en el jardín con dos mujeres, mostrando los rosales y explicando cómo pretendía arrancarlo todo para hacer un espacio moderno de convivencia. Hablaba de las flores con desprecio, como si fueran solo plantas viejas y feas que necesitaban ser eliminadas. Esos rosales son horribles, ocupan demasiado espacio y exigen mantenimiento constante. Pondré césped sintético, unas palmeras, haré una terraza con barbacoa. Quedará mucho más bonito y práctico. Una de las mujeres preguntó sobre doña Elena, y Verónica respondió con frialdad. Ah, ella ya no estará aquí para verlo. El lunes resuelvo esta cuestión de una vez por todas. Mariana grabó todo, cada palabra, cada risa cruel, cada plan malicioso. Su teléfono móvil estaba lleno de evidencias,
pero sabía que el momento crucial aún estaba por venir. Cuando Ricardo partiera, Verónica actuaría. Y sería exactamente en ese momento cuando Mariana necesitaría estar lista para actuar también. El lunes amaneció gris sobre San Lorenzo de El Escorial. Nubes pesadas cubrían el cielo, como si la propia naturaleza presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Ricardo salió temprano, aún oscuro, para tomar el vuelo a Madrid. Besó la frente de su madre, que aún dormía, y partió sin imaginar que estaba dejando a doña Elena a merced de una depredadora que ya tenía todo calculado. Verónica llegó a la mansión incluso antes de que el sol saliera completamente. Traía una energía diferente, una excitación mal disimulada de quien finalmente vería sus planes concretarse. Ni esperó a que Mariana preparara el café. Fue directo a la oficina y empezó a hacer llamadas. «Confirmo para hoy a las 2 de la tarde. Sí, ella está lista. No habrá resistencia. Mis hombres garantizarán que todo ocurra de forma tranquila. Traigan todo el papeleo que necesito firmar». Mariana oyó todo desde el pasillo. Sintió que el corazón se le aceleraba. Entonces era hoy. Verónica había elegido el primer día del viaje de Ricardo para ejecutar su plan. No perdería tiempo. Quería a doña Elena fuera de la casa antes de que hubiera cualquier posibilidad de que alguien interviniera. Durante la mañana empezaron a llegar cosas extrañas. Primero fueron cajas de cartón vacías, traídas por un camión de mudanzas. Después llegaron hombres de uniforme que se presentaron como de la empresa de transporte especializado. Traían camillas, equipos, médicos, documentos en carpetas. Verónica los recibió con familiaridad, dando instrucciones sobre qué empacar, qué dejar, cómo proceder en caso de que la señora se negara a cooperar. Doña Elena observaba todo desde su sillón en el salón, paralizada. No lloraba, no gritaba. Solo miraba con aquella resignación devastadora de quien ya no cree tener voz o valor. Mariana se acercó a ella y sujetó su mano con fuerza. «Doña Elena, ¿usted confía en mí?» La señora la miró con ojos cansados y asintió que sí. «Entonces prométame que va a resistir un poco más. Yo voy a arreglar esto, lo prometo». Pero incluso mientras hablaba, Mariana sentía que el miedo le oprimía el pecho. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si Ricardo no contestaba el teléfono? ¿Y si las pruebas que tenía no eran suficientes? Tantas dudas, pero no había tiempo para dudar. Necesitaba actuar. Fue a su habitación y cogió el teléfono móvil. Llamó a Ricardo, pero saltó el buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Envió mensajes urgentes, pidiendo que contestara, diciendo que era una emergencia. Pero ninguna respuesta llegaba. Debía de estar en una reunión con el teléfono apagado o en modo silencioso. La desesperación empezó a apoderarse de ella. Eran casi mediodía, y Verónica había dicho que todo sucedería a las 2 de la tarde. Quedaban solo 2 horas. Mariana intentó llamar a la secretaria de Ricardo, a su oficina, a cualquier persona que pudiera localizarlo. Nada funcionaba. Era como si el universo conspirara contra ella. Volvió al salón y encontró a Verónica instruyendo a los hombres sobre cómo empaquetar las pertenencias personales de doña Elena. La mujer sostenía una lista e iba marcando ítems, decidiendo lo que iría a la residencia y lo que se quedaría. Incluso había separado algunas joyas, diciendo que eran demasiado peligrosas para que una persona con problemas cognitivos tuviera acceso. Doña Elena seguía sentada, inmóvil, viendo su vida ser empaquetada en cajas como si fuera mercancía sin valor. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos, pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Necesitaba mantener la cabeza fría, pensar en una solución. Fue entonces cuando surgió una idea desesperada. Ricardo estaba hospedado en un hotel en Madrid. Ella no sabía exactamente cuál, pero sabía que él siempre se quedaba en la zona de la Gran Vía. Había solo algunos hoteles de primera línea por allí. Podría llamar a cada uno hasta encontrarlo. Se encerró en la habitación y empezó la búsqueda frenética. Llamó al primer hotel de la lista. No había ningún Ricardo hospedado. Segundo hotel, misma respuesta. Tercero, cuarto, quinto, nada.
Su voz se iba volviendo cada vez más temblorosa, más desesperada, hasta que en el sexto hotel la recepcionista confirmó: «Sí, tenemos a un Ricardo Almeida hospedado aquí. Voy a transferirle la llamada a la habitación». El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestaba. Mariana casi colgó cuando finalmente oyó su voz del otro lado. «¿Aló? Señor Ricardo, gracias a Dios. Por favor, necesito que me escuche. Su madre está en peligro». «Mariana, ¿qué está pasando? Estoy en una reunión importante. ¿Puede esperar?» «No puede esperar. Verónica está en este mismo momento preparando todo para llevar a doña Elena a una residencia de ancianos. Ha contratado a hombres, ha traído cajas, hay una ambulancia llegando a las 2 de la tarde. Y no se queda ahí. Tengo pruebas de que todo fue planeado. El diagnóstico médico era falso, los documentos fueron forjados, ella quiere robar las acciones y el dinero de su madre. Lo grabé todo, señor Ricardo. Todas las conversaciones, todos los planes. Por favor, usted necesita volver ahora». Al otro lado de la línea, silencio. Mariana podía oír la respiración pesada de Ricardo, procesando todo lo que acababa de oír. «¿Está absolutamente segura de lo que dice, Mariana?» «Tengo todas las pruebas, señor Ricardo. Grabaciones de conversaciones, planes, todo. Verónica no es quien usted piensa que es. Ella solo quiere el dinero y los bienes de su madre, y lo conseguirá si usted no vuelve ahora». Otro silencio, más largo. Entonces la voz de Ricardo, ahora firme y determinada: «No deje que nadie saque a mi madre de casa. Hágalo, que sea necesario para impedirlo. Estoy saliendo ahora del hotel, voy directo al aeropuerto. Consigo un vuelo a Barcelona en 1 hora. De allí tomo un coche y llego a San Lorenzo de El Escorial en un máximo de 3 horas. Mantenga la situación hasta que yo llegue». «Lo intentaré, señor Ricardo. Por favor, venga rápido». Colgó el teléfono con las manos temblando. 3 horas. Necesitaba retener a Verónica y a sus secuaces durante 3 horas. ¿Pero cómo? Era una empleada doméstica contra una mujer poderosa, manipuladora, que tenía hombres entrenados a su disposición. Parecía una batalla imposible de ganar. Bajó las escaleras y encontró aún más movimiento. Habían llegado más personas. Reconoció al falso médico, acompañado de 2 enfermeros robustos. Verónica conversaba con ellos en voz baja, gesticulando, dando instrucciones. Mariana logró acercarse lo suficiente para oír parte de la conversación. «Si ella se resiste, ustedes saben qué hacer. Tengo la autorización firmada por el hijo. Nadie va a cuestionar. Es solo un traslado de rutina para una señora con problemas cognitivos que ya no puede vivir sola». El médico asintió con la cabeza, y los enfermeros parecían aburridos, como si aquello fuera solo un trabajo más. ¿Cuántas veces ya habían hecho eso? ¿Cuántas personas mayores ya habían sido arrancadas de sus casas contra su voluntad, bajo pretextos médicos falsos? Mariana volvió junto a doña Elena. La señora estaba ahora de pie, mirando al jardín a través de la ventana. Sus manos tocaban el cristal como si quisiera atravesarlo e ir hasta los rosales una última vez. Mariana percibió que ella estaba diciendo algo en voz baja, casi un susurro. «Perdón, Antonio. Perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte para proteger nuestro hogar. Perdón por dejar que destruyeran todo lo que construimos juntos». Aquello partió el corazón de Mariana. Se acercó y abrazó a doña Elena por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Aún no ha terminado, doña Elena. Todavía hay tiempo. Su Ricardo está viniendo. Él va a arreglarlo todo. Solo necesita confiar en mí y ser fuerte un poco más. ¿Pero serían suficientes 3 horas? ¿Conseguirían aguantar hasta que Ricardo llegara?» Mariana miró el reloj en la pared. La 1:15 de la tarde. En 45 minutos, la ambulancia llegaría. Y ahí comenzaría el verdadero enfrentamiento. Verónica entró en el salón con aquella sonrisa falsa que Mariana tanto odiaba. Llevaba una carpeta de documentos y un bolígrafo dorado. «Doña Elena, querida, necesito que usted firme algunos papeles. Es solo una formalidad de la residencia. Protocolo estándar». Doña Elena miró los papeles con ojos vacíos, ya sin fuerzas para luchar.
Cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Fue cuando Mariana intervino, colocándose entre las dos. Ella no va a firmar nada. Verónica la miró con sorpresa que rápidamente se transformó en rabia mal disimulada. «Con permiso, ¿quién te crees que eres para interferir en asuntos de la familia? Soy alguien que realmente se preocupa por doña Elena. Y no voy a dejar que usted la engañe más». El ambiente en el salón cambió instantáneamente. Los hombres que estaban empaquetando cosas se detuvieron y miraron la escena. El falso médico se acercó. Verónica frunció el ceño, toda la falsedad desapareciendo de su rostro para dar lugar a algo frío y peligroso. «Estás despedida. Coge tus cosas y sal de esta casa ahora». «No voy a ninguna parte, y doña Elena tampoco». Verónica dio un paso amenazador hacia Mariana, pero la muchacha no retrocedió. Se mantuvo firme, incluso con el corazón desbocado en el pecho. Desde fuera, el sonido de una sirena se acercaba. La ambulancia se detuvo frente al portón de la mansión exactamente a las 2 de la tarde. Verónica sonrió con satisfacción, como si aquel sonido de sirena fuera música para sus oídos. Se volvió hacia Mariana con una mirada triunfante. «Se acabó tu numerito. Ahora quítate de en medio antes de que mande a estos hombres a quitarte a la fuerza». Mariana sintió que el terror le oprimía la garganta, pero se mantuvo firme. Necesitaba ganar tiempo. Cada minuto que lograra retrasar era un minuto más para que Ricardo llegara. Miró el reloj discretamente. Las 2:05. Él había dicho 3 horas. Es decir, llegaría alrededor de las 3:30. Quizás un poco antes si conseguía un coche rápido en el aeropuerto. Necesitaba mantener la situación durante al menos 1 hora y media. «Doña Elena, necesito que escuche con atención. Su Ricardo lo sabe todo. Él está viniendo para acá ahora. No firme nada, no entre en esa ambulancia. Por favor, confíe en mí». La señora miró a Mariana con ojos confusos, luego a Verónica, luego a los hombres que se acercaban. Estaba claramente aterrorizada, sin saber en quién creer. Verónica aprovechó la vacilación. «Doña Elena, no haga caso a esa empleada. Ella está intentando confundirla. Ricardo me dio total autorización para encargarme de todo. Vea, aquí está su firma en los documentos. Todo está regularizado. Usted irá a un lugar maravilloso donde recibirá los mejores cuidados. Es por su propio bien». Mariana vio a doña Elena empezar a ceder. La manipulación había sido tan eficaz, tan prolongada, que la señora realmente creía que era una carga, que necesitaba salir de aquella casa. Estaba a punto de aceptar su destino cuando Mariana tomó una decisión desesperada. «Entonces muestren los documentos. Quiero ver esa autorización firmada por su Ricardo». Verónica dudó por una fracción de segundo, pero rápidamente se recompuso. «Usted no tiene autoridad para exigir nada. Quítese de en medio ahora o se arrepentirá». Fue entonces cuando Mariana sacó el teléfono móvil del bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran. «Tengo aquí grabaciones de todas sus conversaciones. Sé del médico falso, de los informes falsificados, de las firmas falsificadas. Sé que usted planea robar las acciones y el dinero de doña Elena. Tengo pruebas de todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica se puso pálida, sus ojos se abrieron de par en par. El falso médico dio un paso hacia atrás. Incluso los enfermeros parecieron incómodos. Fue Verónica quien rompió el silencio, pero su voz había perdido toda la dulzura falsa. Ahora era puro veneno. «Está mintiendo. No tiene nada. Lo tengo todo. ¿Quiere escuchar? Puedo ponerlo a sonar ahora. Sus conversaciones por teléfono, sus planes con el abogado, todo lo que dijo sobre arrancar los rosales, sobre deshacerse de doña Elena, sobre tomar el control de sus bienes. Todo grabado, con fecha y hora. ¿Y sabe qué es lo mejor? Ya envié copias al correo electrónico de su Ricardo. Él tiene todas las pruebas». Verónica avanzó sobre Mariana con furia descontrolada. «Deme ese teléfono móvil ahora». Mariana retrocedió, protegiendo el aparato contra el pecho. Los enfermeros se acercaron, pero ella gritó con toda la fuerza que logró reunir. «Si alguien me pone un dedo encima, grito tan fuerte que todos los vecinos oirán.
y llamarán a la policía. ¿Realmente quieren arriesgarse a ser arrestados por esto? Los hombres dudaron. Miraron a Verónica esperando instrucciones. Ella estaba visiblemente trastornada. El cuidadoso plan que había trazado desmoronándose ante sus ojos. Intentó recuperar el control, volviendo a usar el tono dulce que usaba para manipular. Mariana, querida, creo que ha habido un gran malentendido. Quizás has oído algunas cosas fuera de contexto y las has interpretado mal. Yo solo quiero lo mejor para doña Elena. Podemos hablar con calma sobre esto. No hay nada de qué hablar. Doña Elena no va a salir de esta casa, ni hoy ni nunca, a menos que sea por voluntad propia. Y todos ustedes van a salir ahora antes de que yo realmente llame a la policía. El falso médico fue el primero en moverse. Murmuró algo sobre no haber sido pagado lo suficiente para aquello y salió por la puerta. Los enfermeros lo siguieron rápidamente, claramente queriendo distancia de aquella situación que se había vuelto demasiado complicada. Se quedaron solo Verónica, Mariana, doña Elena y los hombres de la mudanza, que parecían confusos sobre qué hacer. Verónica intentó una última jugada. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Tengo abogados, tengo conexiones. Voy a destruir su vida, su familia, todo lo que usted ama. Cuando termine con usted, se arrepentirá de haber nacido. Mariana sintió que el miedo le recorría la espalda, pero no dejó que apareciera en su rostro. Haga lo que quiera, pero doña Elena se queda aquí. Fue en ese momento cuando oyeron el sonido de un coche frenando bruscamente desde fuera. Pasos rápidos en el jardín. La puerta se abrió con fuerza y Ricardo entró, completamente descompuesto. El traje arrugado, la corbata floja, el cabello revuelto. Sus ojos recorrieron la escena, las cajas esparcidas, los hombres extraños, Verónica con expresión de furia en el rostro, Mariana, protectora al lado de su madre. ¿Qué está pasando aquí? Verónica inmediatamente recompuso la máscara dulce y corrió hacia él. Amor, qué bueno que has vuelto. Esta empleada ha enloquecido, está diciendo cosas absurdas, impidiendo que tu madre reciba los cuidados que necesita. Ricardo miró a Mariana, que solo levantó el teléfono móvil. Señor Ricardo, ¿quiere escuchar las grabaciones aquí mismo o prefiere en privado? Él extendió la mano. Aquí mismo. Quiero que todos escuchen. Mariana conectó el teléfono móvil a un altavoz y empezó a reproducir. La primera grabación era de la conversación telefónica de Verónica planeando cómo deshacerse de la vieja, como ella había llamado a doña Elena. Su voz resonó por el salón, clara, inconfundible, diciendo cosas horribles sobre la señora que ahora la miraba con creciente horror. Ricardo se puso blanco. Verónica intentó interrumpir, decir que era un montaje, pero él le ordenó que se callara. La segunda grabación era la conversación con el abogado sobre falsificar documentos y firmar poderes notariales fraudulentos. La tercera era Verónica instruyendo a los enfermeros sobre cómo sedar a doña Elena si ella se resistía. Cada grabación era como una bomba explotando. Ricardo se iba poniendo cada vez más pálido, los puños cerrados, la mandíbula tensa. Cuando Mariana reprodujo la grabación, donde Verónica decía que arrancaría los rosales que Antonio había plantado, doña Elena soltó un gemido de dolor. Aquellas flores eran la última conexión viva con el marido que tanto había amado. La última grabación fue la más devastadora. Era de la consulta falsa con el médico, mostrando claramente cómo las preguntas eran formuladas para confundir, cómo el diagnóstico era forjado. La voz del falso doctor declarando que doña Elena tenía deterioro cognitivo grave, seguida por la voz de Verónica, felicitándole por el trabajo bien hecho. Cuando el silencio volvió, Ricardo estaba temblando. Se volvió lentamente hacia Verónica, y la expresión en su rostro era de alguien que acababa de despertar de una pesadilla para descubrir que la realidad era mucho peor. ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente? Verónica intentó una última vez salvar la situación, pero su voz salió temblorosa, desesperada. Ricardo, déjame explicar. No es lo que parece. Yo solo quería ayudar. Tu madre realmente necesita cuidados
y tú estás siempre viajando. Él dio un paso hacia atrás como si la presencia de ella lo contaminara. Tú planeaste robar a mi madre, no solo el dinero, no solo la casa. Ibas a robar su dignidad, su autonomía, su vida. Ibas a encerrarla en una residencia contra su voluntad mientras falsificabas documentos para robar todo lo que es suyo. Y todavía tuviste la audacia de hacer todo eso en mi nombre, usando mi confianza, mi amor. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Verónica, pero ahora parecían lágrimas de rabia y frustración, no de remordimiento. ¿Crees que hice todo esto solo por maldad? Tu madre está vieja, anticuada, viviendo en el pasado. Esta casa es un desperdicio en sus manos. Yo podría haber transformado todo esto en algo realmente valioso. Y tú me amabas, Ricardo. Me habrías dado todo de buena gana si hubiera esperado un poco más. El asco en el rostro de Ricardo era palpable. Yo nunca te amé. Amé a la persona que fingiste ser. La mujer real que está frente a mí ahora es un monstruo que ni reconozco. Sal de mi casa. Ahora. Verónica miró a su alrededor. Vio que no había nada más que pudiera hacer o decir. Los hombres de la mudanza ya se habían ido discretamente. Estaba completamente sola, expuesta, derrotada. Cogió el bolso con manos temblorosas y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Se arrepentirán de esto. Todos ustedes. Pero la amenaza sonó vacía. Era solo el último suspiro de alguien que lo había perdido todo. La puerta se cerró tras ella, con un sonido final. Un silencio pesado se apoderó del salón. Ricardo estaba parado en medio de la habitación, mirando a su madre como si la viera por primera vez en meses. El silencio que siguió a la salida de Verónica era denso, cargado de emociones que nadie sabía cómo expresar. Ricardo miraba a su madre con ojos llenos de lágrimas contenidas. Doña Elena permanecía sentada en su sillón, abrazando contra el pecho la fotografía de su difunto marido, como si aquella imagen fuera el único ancla que le impedía derrumbarse completamente. Fue Ricardo quien rompió el silencio. Se arrodilló ante su madre y sujetó sus manos con delicadeza, como si ella fuera de porcelana y pudiera romperse en cualquier momento. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname por haber sido tan ciego, tan estúpido. Debería haberme dado cuenta. Debería haberte escuchado. Debería haber prestado atención. Dejé que aquella mujer entrara en nuestra vida y casi lo destruyera todo. Casi te pierdo por mi negligencia. Doña Elena levantó una de sus manos y tocó el rostro de su hijo. Sus dedos temblaban, pero el gesto estaba lleno de ternura. Tú no sabías, hijo mío. Ella era muy buena fingiendo. Nos engañó a todos. Bueno, a casi todos. Sus ojos se volvieron hacia Mariana, que estaba apoyada en la pared, aún temblando por la adrenalina de todo lo que había sucedido. Ricardo siguió la mirada de su madre y se levantó. Caminó hasta Mariana y, para sorpresa de ella, la abrazó con fuerza. Tú salvaste a mi madre, salvaste a toda mi familia. No tengo palabras para agradecer lo que hiciste. El coraje que tuviste, la lealtad, el amor. Eres mucho más que una empleada de esta casa, Mariana. Eres familia, y a partir de hoy quiero que seas tratada como tal. Las lágrimas que Mariana había contenido durante todo aquel enfrentamiento, finalmente corrieron. Lloró en el hombro de Ricardo, liberando toda la tensión, todo el miedo, toda la angustia que había cargado en las últimas semanas. Cuando finalmente se separaron, doña Elena también estaba llorando, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Aquella noche, ninguno de los tres pudo dormir. Se quedaron hasta tarde en el salón conversando, procesando todo lo que había sucedido. Ricardo pidió escuchar todas las grabaciones nuevamente, esta vez con calma, entendiendo la extensión completa del plan macabro que Verónica había orquestado. Con cada revelación, su rostro se ponía más serio. Cuando oyó sobre los rosales, sobre el plan de transformar el jardín en una terraza moderna, vio el dolor en los ojos de su madre y sintió que la culpa le apretaba aún más el pecho. En los días siguientes,
Ricardo canceló todos sus viajes y reuniones. Decidió que pasaría un tiempo en casa, reconectándose con la madre que había descuidado por tanto tiempo. Conversaron sobre Antonio, sobre los recuerdos felices, sobre la soledad que doña Elena había enfrentado desde que había enviudado. Él descubrió cosas sobre su propia madre que nunca había percibido. Su fuerza, su sabiduría, su capacidad de amar incondicionalmente, incluso cuando estaba siendo sistemáticamente destruida. Mariana volvió a su rutina, pero todo había cambiado. Ya no era tratada como empleada. Almorzaba y cenaba con doña Elena y Ricardo en la mesa principal, participaba en las decisiones de la casa. Era consultada sobre todo. La señora insistía en llamarla hija mía. Y esta vez el título conllevaba un peso aún mayor, un reconocimiento oficial de que los lazos de sangre no eran los únicos que definían una familia. Una tarde, mientras caminaban juntas por el jardín, doña Elena se detuvo frente a los rosales y se quedó en silencio por un largo tiempo. Mariana respetó aquel momento, sabiendo que la señora estaba conversando mentalmente con Antonio, contándole sobre todo lo que había sucedido. «Sabes, Mariana, cuando Verónica amenazó con arrancar estos rosales, sentí que ella estaba amenazando con borrar la última prueba de que Antonio existió. Estas flores son mucho más que plantas, son memoria viva, son la prueba de que el amor que vivimos fue real y sigue floreciendo incluso después de que él se fue». Mariana abrazó a la señora por detrás, apoyando la barbilla en su hombro como hacía siempre que quería transmitir consuelo. «Y siempre seguirán floreciendo, doña Elena. Nadie más va a amenazar eso. Nunca más». Ricardo observaba a las dos de lejos y sintió que algo se movía en su pecho. Había pasado tanto tiempo enfocado en negocios, en números, en crecimiento empresarial, que había olvidado lo que realmente importaba. Mirar a aquellas dos mujeres, la madre anciana y la joven que la había salvado, le hizo percibir cuán vacío había sido todo aquel éxito profesional cuando su vida personal se estaba desmoronando sin que él se diera cuenta. Fue aquella noche cuando surgió la idea. Estaban los tres cenando cuando Ricardo puso los cubiertos sobre la mesa y miró a su madre con expresión seria. «Mamá, estuve pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo te quedaste vulnerable, sobre cómo casi te perdimos. Y empecé a preguntarme cuántas otras personas mayores están pasando por situaciones similares, cuántas están siendo manipuladas, aisladas, robadas por personas que deberían cuidarlas». Doña Elena asintió con la cabeza, sus ojos revelando que también había pensado en ello. «Son muchas, hijo mío, muchísimas. La soledad en la vejez es una epidemia silenciosa. Las personas envejecen, los hijos están demasiado ocupados con sus propias vidas, y las personas mayores van siendo olvidadas, tratadas como cargas, y ahí aparecen personas como Verónica, que ven en esa vulnerabilidad una oportunidad para sacar ventaja. Entonces creo que necesitamos hacer algo que transforme esta experiencia horrible en algo positivo, en algo que ayude a otras personas a no pasar por lo que tú pasaste». Fue Mariana quien preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. «¿Qué está pensando usted?». Ricardo respiró hondo, como si estuviera a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. «Quiero crear un centro comunitario para personas mayores. Un lugar donde personas de la tercera edad puedan tener compañía, actividades, apoyo, donde no sean tratadas como cargas, sino como los tesoros de experiencia y sabiduría que realmente son. Tengo los recursos, tengo los contactos, puedo hacer que esto suceda, pero las necesito a ustedes dos para que me ayuden a construir algo realmente especial». Doña Elena y Mariana se miraron, sorprendidas y emocionadas. Era exactamente el tipo de proyecto que daría significado a todo el sufrimiento que habían enfrentado. Transformaría dolor en esperanza, trauma en propósito. En las semanas siguientes, el proyecto tomó forma rápidamente. Ricardo compró un terreno amplio a la salida de San Lorenzo de El Escorial, un lugar con vistas a las montañas,
con espacio suficiente para jardines, salas de actividades, biblioteca, cocina comunitaria. Contrató arquitectos para diseñar un espacio acogedor, confortable, que no pareciera institucional sino una extensión de un hogar. Doña Elena se involucró completamente en la planificación. De repente, tenía un propósito nuevamente. Ya no era la señora solitaria esperando que los días pasaran, era alguien que podía usar su experiencia para ayudar a otros. Sugería actividades, pensaba en la decoración, elegía los colores de las paredes, quería que todo transmitiera calidez, acogida, dignidad. Mariana fue nombrada subdirectora del proyecto. Ella sería responsable de la coordinación de las actividades diarias, del contacto con las familias, de la selección de los voluntarios. Era una responsabilidad enorme, pero ella aceptó con la determinación característica de quien había enfrentado a un monstruo y vencido. La construcción llevó 6 meses. Durante todo ese tiempo, la relación entre los tres se profundizó aún más. Ricardo aprendió a equilibrar trabajo y familia, estaba presente, participaba, escuchaba. Descubrió que su madre tenía mucho más que ofrecer de lo que él jamás imaginara. Cada historia que ella contaba sobre su vida era una lección, cada consejo era oro puro. Mariana consiguió finalmente traer a su madre enferma a San Lorenzo de El Escorial. Consiguió una casa pequeña cerca de la mansión y tratamientos adecuados. Sus hermanos también vinieron, estudiando en buenas escuelas que Ricardo ayudó a conseguir. La familia que ella había dejado en el interior de Extremadura estaba ahora reunida, viviendo con dignidad, con futuro. Cuando el centro comunitario Antonio Almeida fue inaugurado, cientos de personas asistieron. Doña Elena había insistido en que el centro llevara el nombre de su difunto marido, diciendo que él estaría orgulloso de ver que su nombre estaba asociado a algo tan bonito. El espacio era realmente especial. Jardines floridos, incluyendo un parterre entero de rosales que doña Elena había plantado personalmente, salas amplias y claras, una biblioteca con libros donados por la comunidad, una cocina donde las personas mayores podían cocinar juntas y revivir recetas de familia. El día de la inauguración, doña Elena pronunció un discurso emocionante. Habló sobre soledad, sobre dignidad, sobre cómo nadie debería ser desechado simplemente por haber envejecido. Habló sobre Mariana, sobre el coraje de una joven que arriesgó todo para hacer lo correcto. Habló sobre Ricardo, sobre cómo su hijo había transformado dolor en propósito. Y habló sobre Antonio, sobre cómo aquel centro era una continuación del amor que ellos habían compartido, un amor que ahora se multiplicaba y alcanzaba a decenas, a cientos de personas. Las primeras personas mayores empezaron a frecuentar el centro la semana siguiente. Eran personas rechazadas por sus familias, solitarias, algunas con recursos financieros, otras sin nada. No importaba. Todos eran recibidos con el mismo cariño, el mismo respeto, la misma dignidad. Doña Elena estaba allí todos los días, conversando, escuchando historias, ofreciendo consuelo. Mariana coordinaba las actividades, los almuerzos comunitarios, los talleres de artesanía, los grupos de lectura. Ricardo aparecía regularmente, trayendo no solo recursos, sino también su presencia, probando que cuidar de personas mayores no era tarea solo de mujeres o de profesionales, sino de toda la sociedad. 5 años pasaron desde aquel día terrible en que Verónica casi logró destruirlo todo. El centro comunitario Antonio Almeida se había transformado en mucho más que un simple lugar de convivencia. Era un movimiento, una referencia, un símbolo de esperanza para personas mayores en todo el estado de Barcelona. El éxito del primer centro llevó a la apertura de otras 3 unidades, una en Tarragona, otra en León, y la más reciente en un barrio del norte de Barcelona. Cada una mantenía los mismos principios: dignidad, respeto, acogida incondicional. No importaba si la persona tenía dinero o no, si tenía familia o estaba sola, si estaba sana o necesitaba cuidados especiales. Todos eran bienvenidos. Doña Elena se había transformado completamente. A los 78 años,
estaba más vibrante que nunca. Su agenda estaba llena de compromisos, charlas, reuniones con autoridades para discutir políticas públicas para personas mayores. Se había convertido en una voz importante en la defensa de los derechos de la tercera edad, usando su propia experiencia como ejemplo de lo que no debería sucederle a nadie. Mariana, ahora con 27 años, había crecido enormemente. Ya no era aquella muchacha tímida del interior que había llegado a la mansión con una maleta vieja y sueños pequeños. Era una profesional respetada, coordinadora general de todos los centros, responsable de un equipo de más de 50 empleados y cientos de voluntarios. Había concluido el curso de trabajo social que Ricardo había insistido en pagar y usaba el conocimiento adquirido para mejorar constantemente los programas ofrecidos. Ricardo también había cambiado. Seguía siendo un empresario exitoso, pero ahora sus prioridades eran otras. Redujo drásticamente los viajes, delegó más responsabilidades y dedicaba al menos la mitad de su tiempo al proyecto social que se había convertido en su verdadera pasión. Llegó incluso a escribir un libro sobre la experiencia, contando la historia de cómo casi perdió a su madre y cómo eso lo llevó a crear algo más grande que él mismo. El 5º aniversario del centro se celebraría con un gran evento. Habían alquilado un espacio enorme en la propia sede original, montado carpas en los jardines, preparado un banquete. Cientos de personas fueron invitadas, personas mayores que frecuentaban los centros, sus familias, voluntarios, autoridades, empresarios que apoyaban el proyecto y la prensa que había acompañado el crecimiento de aquella iniciativa a lo largo de los años. La mañana de la celebración, doña Elena se despertó temprano. Fue hasta el jardín de la mansión, donde los rosales plantados por Antonio seguían floreciendo magníficamente. Se arrodilló ante las flores y conversó en voz baja, como hacía siempre que necesitaba orientación o simplemente quería compartir algo importante. Hoy es un día especial, mi amor. 5 años desde que casi lo perdí todo. Pero mira lo que surgió de aquella oscuridad. Mira cuántas vidas fueron tocadas, cuántas personas encontraron esperanza donde había solo soledad. Estarías tan orgulloso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Nuestra familia creció. Ricardo encontró su propósito. Y Mariana, aquella niña que llegó aquí sin nada, se convirtió en la hija que nunca tuvimos. La familia que la sangre no nos dio, el corazón eligió. Ricardo observaba a su madre desde la ventana, viéndola conversar con las flores. Sonrió. Había aprendido que aquellas conversaciones no eran señal de demencia o confusión, como Verónica había intentado hacer parecer. Eran simplemente la forma que su madre tenía de mantener vivo el amor de toda una vida. Y había belleza en ello, no enfermedad. Mariana bajó las escaleras ya vestida para la celebración. Llevaba un vestido azul elegante que doña Elena había insistido en comprar para ella. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado, muy diferente de la trenza sencilla que solía usar cuando llegó a la mansión. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, castaños, bondadosos, llenos de determinación. Los tres tomaron café juntos, como hacían todas las mañanas. Era un ritual sagrado que nadie osaba romper. Conversaron sobre el evento, sobre los discursos que cada uno daría, sobre las sorpresas que habían preparado. Había una energía especial en el aire, una mezcla de alegría y gratitud. El evento comenzó a las 2 de la tarde. Los jardines del centro estaban repletos. Personas mayores de todas las unidades habían sido traídas en furgonetas especiales. Muchos estaban acompañados de familiares que se habían reconectado con sus seres queridos gracias al trabajo del centro. Había música en vivo, mesas abundantes de comida, decoración colorida que no tenía nada de institucional, pero transmitía calidez y celebración. Los discursos comenzaron a las 4. El primero fue de una señora, de 85 años llamada Beatriz, que frecuentaba el centro desde el primer día. Su historia era una de las más conmovedoras. Había sido abandonada por su familia en un asilo precario, donde era tratada como un número.
no como una persona. Cuando supo del centro, Antonio Almeida huyó del asilo y apareció en la puerta pidiendo refugio. Doña Elena la recibió personalmente, escuchó su historia, y desde entonces Beatriz se había convertido en una de las asiduas más frecuentes. Estaba lista para rendirme en la vida. Creía que a nadie más le importaba si yo existía o no. Pero aquí, en este lugar bendito, encontré no solo una razón para continuar, sino también una nueva familia. Aprendí que envejecer no es el fin de la historia, es solo un nuevo capítulo. Y este capítulo puede ser tan bonito como los anteriores, siempre que haya amor, respeto y dignidad. Las lágrimas corrían por los rostros de muchos presentes. Otras personas subieron al escenario para compartir sus historias. Un señor de 90 años que había aprendido a pintar en el centro y ahora vendía sus lienzos en galerías. Una señora de 75 que había encontrado un nuevo amor en uno de los bailes promovidos mensualmente. Un hombre de 80 que, después de años aislado en casa, había descubierto la alegría de enseñar ajedrez a los niños de la comunidad vecina. Cada historia era un testimonio del poder transformador de aquel proyecto. Pero todos estaban de acuerdo en que nada de eso existiría sin el coraje de una joven empleada que había arriesgado todo para hacer lo correcto. Cuando fue el turno de Mariana de hablar, ella subió al escenario temblando. No por miedo, sino por la emoción de ver tantas vidas que habían sido tocadas. Miró a la multitud y respiró hondo antes de empezar. Hace 5 años, yo era solo una muchacha del interior que vino a la ciudad grande en busca de trabajo. No imaginaba que encontraría mucho más que un empleo. Encontré una familia, encontré un propósito, y encontré el coraje que ni siquiera sabía que tenía dentro de mí. Cuando vi a doña Elena siendo destruida poco a poco por alguien que solo quería aprovecharse de ella, supe que necesitaba actuar, no porque fuera mi trabajo, sino porque era lo correcto. Porque ella no merecía aquello, porque nadie merece ser tratado como desechable solo por haber envejecido. Hizo una pausa, las lágrimas empezando a correr. Este centro existe porque doña Elena y su Ricardo transformaron dolor en propósito. Pero también existe porque todos nosotros creemos que toda vida tiene valor, independientemente de la edad, que toda persona merece dignidad, respeto, amor, y que familia no es solo quien comparte nuestra sangre, sino quien elige quedarse a nuestro lado en los momentos más difíciles. Los aplausos fueron ensordecedores. Doña Elena subió al escenario y abrazó a Mariana con fuerza. Ricardo se unió a ellas, y los tres se quedaron allí, abrazados, mientras cientos de personas celebraban no solo un aniversario, sino la victoria del amor sobre la maldad, del coraje sobre el miedo, de la esperanza sobre la desesperación. Cuando los aplausos finalmente cesaron, doña Elena cogió el micrófono. Su voz estaba firme, llena de emoción, pero también de fuerza. Mis queridos, hace 5 años yo estaba al borde de perderlo todo. Mi casa, mi autonomía, mi dignidad. Una persona mala casi logró destruir no solo mis bienes materiales, sino mi propia identidad. Pero 3 cosas me salvaron: el coraje de Mariana, el amor de mi hijo Ricardo, y la certeza de que mientras haya personas buenas en el mundo, hay esperanza. Señaló los jardines de alrededor. ¿Ven estos rosales? Casi fueron arrancados. Alguien quiso destruirlos porque representaban el pasado, porque ocupaban espacio que podría ser usado para algo más moderno, más lucrativo. Pero estas flores no son solo plantas. Son memoria, son amor, son la prueba de que cosas bellas pueden seguir floreciendo, incluso después de tiempos difíciles. Se limpió las lágrimas antes de continuar. Y hoy yo quiero hacer 3 anuncios importantes. El primero, Mariana, tú que llegaste como empleada y te convertiste en mi salvadora, mi confidente, mi hija del corazón. Quiero oficializar lo que todos ya saben. Eres mi hija, no en papel porque eso no importa, sino en todos los sentidos que realmente cuentan, y quiero que todos lo sepan. El público estalló en aplausos. Mariana lloraba abiertamente, abrazada a doña Elena. Ricardo también tenía lágrimas en los ojos,
feliz de ver a su madre finalmente reconociendo oficialmente el vínculo que siempre existió. El segundo anuncio. Mi hijo Ricardo decidió construir un complejo geriátrico completo, con residencias asistidas, centro médico, espacios de ocio, todo diseñado para que las personas mayores puedan vivir con autonomía y dignidad. Será el mayor proyecto de este tipo en el estado de Barcelona. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Mariana. Se llamará Complejo Mariana Silva, en homenaje a la mujer que demostró que una persona común puede hacer cosas extraordinarias cuando actúa con coraje y amor. Mariana se cubrió el rostro con las manos, completamente abrumada por la emoción. Nunca, ni en sus sueños más audaces, había imaginado que un día su nombre estaría asociado a algo tan grande, tan importante. La niña pobre del interior de Extremadura, que llegó a la ciudad con una maleta vieja y pocos sueños, ahora sería eternizada en 1900 en un complejo que ayudaría a miles de personas. Y el tercer anuncio. Creé una fundación que garantizará que este trabajo continúe por generaciones. Destiné una parte significativa de mi patrimonio para que los centros nunca cierren, para que siempre haya recursos para acoger a quien lo necesite. Porque esta no puede ser solo una iniciativa de una familia. Necesita ser un legado para toda la sociedad. La celebración continuó hasta el anochecer. Había música, baile, historias compartidas, risas y lágrimas. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, doña Elena, Ricardo y Mariana se alejaron un poco de la multitud y fueron hasta el parterre de rosales que había sido plantado en los jardines del centro. Se quedaron allí, los tres juntos, mirando las flores que se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Era un momento de reflexión, de gratitud, de reconocimiento de cuán lejos habían llegado. «¿Sabes?», comenzó doña Elena, «cuando Verónica amenazó con arrancar los rosales de Antonio, pensé que sería el fin de todo, pero ahora percibo que fue solo el comienzo. Esos rosales siguen floreciendo en la mansión, y estos aquí florecieron por lo que vivimos. Multiplicamos el amor, la esperanza, y eso es mucho más poderoso que cualquier maldad». Ricardo abrazó a su madre por un lado y a Mariana por el otro. Aprendí que la familia no es solo quien nace con uno, es quien elige quedarse, quien lucha por nosotros, quien transforma nuestros peores momentos en oportunidades de crecimiento. Ustedes dos me enseñaron eso, y enseñaron a cientos de personas que pasan por nuestros centros que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar propósito, para ser feliz. Mariana miró al cielo que oscurecía, vio las primeras estrellas empezar a aparecer. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera tenido el coraje de actuar aquel día, si me hubiera quedado con miedo, si me hubiera callado. Doña Elena no estaría aquí, este centro no existiría. Todas esas personas no habrían encontrado esperanza, y yo no habría encontrado mi verdadera familia. El coraje de un momento lo cambió todo. Los tres permanecieron allí hasta que la noche cayó completamente. A lo lejos, aún podían oír la música de la celebración, las risas de las personas mayores que habían encontrado alegría donde antes solo había soledad. Y cuando finalmente volvieron para unirse a la fiesta, lo hacían con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que habían construido algo que trascendía sus propias vidas. Aquella noche, mientras la celebración llegaba a su fin y las personas empezaban a irse, una señora mayor se acercó a Mariana. Tenía lágrimas en los ojos y sujetaba la mano de la muchacha con fuerza. «Gracias por existir. Gracias por haber sido valiente cuando nadie más lo sería. Por tu culpa, mi abuela encontró este lugar y volvió a sonreír. Por tu culpa, muchas familias como la mía aprendieron que las personas mayores no son cargas, sino tesoros. Cambiaste el mundo, aunque sea un mundo pequeño, pero para nosotros es todo». Mariana abrazó a la señora, sintiendo el peso de aquellas palabras. Era eso. Al final, no se trataba de grandes gestos o reconocimientos públicos. Se trataba de vidas individuales siendo tocadas, de personas encontrando esperanza, de familias siendo reconstruidas.
Cuando la última persona se fue y el centro quedó en silencio, Ricardo, doña Elena y Mariana hicieron una última caminata por los jardines. Las luces suaves iluminaban los senderos. Los rosales parecían casi mágicos bajo la luz de la luna. «Fue aquí donde todo comenzó», dijo doña Elena, «con flores plantadas por amor. Y mira en lo que se transformó. En jardines enteros de esperanza, floreciendo por todas partes». Ricardo sonrió. «Y continuaremos plantando, porque ahora entendemos que ese es nuestro propósito. No solo acumular riquezas o construir empresas, sino cultivar dignidad, respeto, amor». Mariana miró a los dos, a la familia que el destino le había dado, y supo que finalmente estaba en casa. No en la casa física donde trabajaba, sino en el hogar que el corazón construye, cuando encuentra personas que aman de verdad. Y en aquella noche serena de San Lorenzo de El Escorial, bajo el cielo estrellado y rodeados por los rosales que se negaron a morir, los tres reconocieron la verdad más profunda de todas. La verdadera familia es aquella formada por el amor, por la gratitud y por el coraje de proteger a quien no puede defenderse solo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, doña Elena y Ricardo haya tocado sus corazones profundamente. Esta jornada nos recuerda que el coraje puede florecer en los lugares más inesperados y que el amor verdadero trasciende cualquier lazo de sangre. Si esta narrativa les ha emocionado, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las historias que traemos diariamente. Dejen un me gusta si creen en el poder de la bondad y la lealtad, y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más les conmovió en esta historia. Hemos preparado una lista de reproducción especial con otras narrativas igualmente cautivadoras que exploran los lazos familiares, la superación y el amor incondicional. Encuéntrenlas haciendo clic aquí al lado. Todos los días traemos historias únicas que celebran la complejidad y la belleza de la vida. Compartan esta historia con alguien que necesite creer que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en los comentarios y en la próxima historia. Hasta pronto.